debate con Alberto García. ¿Cómo le va? Qué bueno que continúa en la programación de Mega Noticias. Hoy iniciamos el nuevo horario, 3 de la tarde, 10 minutos hora del centro, a debate con el tema, pues bueno, nacional. Es la primera elección para un nuevo poder judicial en la historia de México. Instalación de casillas a cuentagotas. Apenas el 12% del padrón electoral habría ejercido su derecho al voto, es decir, en números cerrados, 100 millones de personas podían sufragar en esta elección, solamente lo hicieron 12 millones. Los famosos acordeones para influir el voto, que fueron calificados de explicativos, pero muchos ya con la tendencia que querían, dependiendo quién los haya impreso. Detractores de la elección judicial realizaron una marcha en el Ángel de la Independencia aquí en la Ciudad de México. El Poder Judicial está en la cuerda floja, consideran algunos, entre la promesa de justicia para todos y el riesgo de una justicia al servicio del poder. Mientras unos celebran el fin de los privilegios y dicen que fue una elección de mucho éxito, otros alertan que es el último contrapeso que el Estado pudiera tener y que lo pondría en riesgo. Así que vámonos a debate con... A debate. Le doy la bienvenida a Víctor Díaz de León, coordinador de investigación del Laboratorio Electoral, Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, y Roberto Mendoza, periodista y columnista especialista en política nacional. Víctor, Tonatiuh, Roberto, gracias a los tres por estar con nosotros. Minuto y medio para que podamos aprovechar este espacio en A Debate. Empezamos contigo, Víctor Díaz de León. ¿Cómo nos fue en esta jornada inédita? Nunca lo habíamos hecho. 12%, dicen que el 13% de participación. Adelante. Inédita, Alberto, gracias por la invitación. En todos los sentidos, nunca se había visto evidentemente en México, pero tampoco una elección de esta magnitud en el mundo. Yo destacaría tres cosas. La primera, que es algo que en Laboratorio Electoral hemos visto, hemos estudiado, que es la violencia electoral. Fue una jornada tranquila, sí hubo cierta incidencia, pero no lo que hemos estudiado, no lo que hemos visto en otras elecciones. La violencia es ya una parte inherente de la elección. En este caso fue una elección muy tranquila, no hubo esto que en elecciones políticas se ve. En un segundo momento yo quisiera destacar la actuación del INE, porque con los pocos recursos que le dejaron, con los recortes presupuestales, con la falta de tiempo, aún así lograron instalar el 99% de casillas, menos, evidentemente, menos casillas, la mitad de las casillas que se pusieron en la elección presidencial. Aún así, requirieron del apoyo de la ciudadanía para poder instalarse, no en tiempo, sí hubo muchos retrasos, pero finalmente sí se pudo recibir el voto de la ciudadanía. Pero el tercer punto, pues sí, a destacar es la muy, muy baja participación, alrededor del 12-13%, según estimaciones del INE, cuando se tenían previsiones de 20-25%, las más optimistas. En realidad se confirmó que la elección no fue interesante para el electorado. ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones, Tonatiuh Martínez? Adelante. Muchas gracias, un saludo a los compañeros de la mesa. Me parece una jornada histórica en todos los sentidos. Como ya apuntaba Víctor, es la primera vez en México, es la primera vez también en el mundo, digamos, por el tamaño de la elección misma. A mí me parece muy importante decir que 13 millones de personas salieron a votar a renovar por completo el Poder Judicial, o la mayor parte del Poder Judicial, y es una renovación desde la ciudadanía, desde los votantes. Es cierto, fueron alrededor del 12% de los electores los que ejercieron su voto, pero también es cierto que es la primera vez, y en ese sentido, pues vamos a ir aprendiendo a mejorar las cosas. Es normal distintas situaciones, desde algunas boletas en donde pues eran un tanto confusas, en donde la parte del proselitismo o de cómo se anunciaban
los proyectos de distintos jueces, magistrados, pues no podía entenderse o no se comunicó por las limitantes presupuestales. Es cierto que hay muchas cosas que arreglar, pero también es cierto que se le está dando la posibilidad a la población de y de que en algún momento también castigue, quitándole el voto a aquellas personas juzgadoras que no están haciendo bien su trabajo. Roberto México puede Mendoza. ser un ejemplo si esto, Roberto Mendoza, si esto sigue de la mejor forma. Exactamente. Minuto y medio para respetarnos. Roberto Mendoza, tus impresiones. Es la elección federal más baja en la historia del país, pero adelante. Bueno, este es un fracaso total de este gobierno. Es un engaño. La verdad es que, pues, la gente no está interesada en, pues, escoger a los jueces, ministros y demás personas juzgadoras. Es mentira el discurso de la presidenta y de Morena de decir, es que eso es lo que el pueblo nos pidió. Pues no es cierto porque ahí están las cifras. 13% de los mexicanos decidieron ir a votar. No se sabe todavía es el número de votos nulos, y por lo tanto, pues es mentira que la gente tenía interés en escoger a los jueces. Lo vamos a tener en el momento en el que pues las decisiones de los jueces nos afecten. Y bueno, como dice Tonatiuh, ahí es donde vamos a tratar de castigar a los jueces que se escogieron, porque ni siquiera los escogimos nosotros. Víctor Díaz, entonces, de un padrón electoral de 100 millones de personas, solamente votaron 12, es decir, casi 90 millones de personas no votaron, Víctor. ¿Crees tú, como dice Tonatiuh, que pues bueno, fue el primer ejercicio y esto se va a ir mejorando? No, en primera, creo que compararlo contra el 100% implicaría asumir que en cualquier tipo de elección el 100% de los electores vota, y no es así. Tenemos que establecer que en las elecciones hay generalmente dos tipos de elección: la elección presidencial o del Ejecutivo y las elecciones intermedias. Creo que sí valdría la pena comparar la participación contra la elección presidencial en el justo sentido de cuánta gente podría llegar a votar. Hemos tenido elecciones presidenciales desde Ernesto Zedillo, 77%, hasta Claudia Sheinbaum, 61%. Sería ilógico asumir que va a ir a votar el 61% de que votó en la elección presidencial, pero el 13 sí es un fracaso, coincido plenamente con Roberto, o sea, es un fracaso por donde lo quieras ver. Nada más un apunte: el antecedente que tenemos de una elección judicial en Latinoamérica, que es Bolivia, nos habla de participaciones de entre 79 y 84%, pero el voto es obligatorio. O sea, aún así a la gente no le interesa. Pongo en la mesa esta cuestión: el voto nulo en Bolivia alcanza niveles de entre el 60 y el 64%. Entonces, habrá que esperar no solamente a ver, se confirma la cifra que estimó el INE del 12-13% de personas participantes, sino esperar a ver cuántos de esos votos efectivamente son votos válidos y que van a contar para la elección de los jueces. Por lo demás, un fracaso. Tonatiuh Martínez, un fracaso, y dice la presidenta que fue un éxito. Adelante. Sí, la elección judicial no fue un fracaso, eso es mentira, y hay también quien apunta vehementemente que lo es, porque no eligieron, la ciudadanía no eligió. Claro que eligió y salió a votar quien quiso ejercer su voto, y es un proceso, no es como va a quedar en el tiempo, va a seguir modificándose. Hoy le preguntaban a la presidenta en la mañanera qué ella modificaría, qué cambiaría, y la respuesta era muy sencilla: bueno, vamos a hacer un diagnóstico una vez que acabe el proceso, una vez que tengamos más información, pero la realidad es que sí había necesidad de cambiar el Poder Judicial. Bueno, no es la reforma que a cada mexicano se le pudo haber ocurrido, por supuesto que no, o a los think tanks o a los periodistas que están contra el gobierno, no es la reforma que ellos hubieran querido, por supuesto que no, pero hay que ser muy claros en algo: jamás se había elegido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por tantos votos. Es la primera vez en la historia que se elige a la Suprema Corte de Justicia por más de 10 millones de votos. Entonces, bueno, ahí hay un parámetro distinto, y esa
claridad es necesario darla, porque ya decía Víctor, bueno, no podemos compararlo con el 100%, él ponía el parámetro del 60%, me parece que esto va a ir creciendo en el tiempo y hay que esperar a que madure la forma en cómo estamos construyendo ahora este nuevo Poder Judicial. ¿Había la necesidad de cambiar así el Poder Judicial? Roberto Mendoza, dice Tonatiuh. No, bueno, eso es un engaño, por Dios. O sea, tenemos 100 años prácticamente de elecciones. No estamos haciendo una cosa que sea nueva. O sea, elegir a alguien, pues no es nuevo. Entrar en un proceso electoral no es nuevo. Lo que es nuevo es que traten de mentir con la verdad. O sea, pues es un fracaso y se acabó y habría que asumirlo. O sea, si no pueden aceptar que, pues, en una elección en donde el total de los electores son 100 millones y solo votan 10, pues la verdad es que mienten con la verdad. Porque, pues bueno, es muy fácil decir, oigan, antes elegía al presidente y los senadores y ahora eligieron 10 millones de personas. Pues sí, pero si estamos hablando del cúmulo de las personas que pueden votar, pues es un fracaso. Y eso, pues, no se puede ocultar y además, pues, tratar de mentir, la verdad es que nos convierte a todos los mexicanos en unos tontos, ¿no? Más allá, Víctor Díaz, del proceso electoral que vivimos ayer, están ya los resultados. Entonces, se mete Yamil Esquivel, Enia Batres, Loretta Ortiz y mucha gente afín al partido en el gobierno. Son los resultados que tenemos. ¿Qué esperamos de este nuevo Poder Judicial? En primera instancia sí hay que esperar a resultados oficiales. Lo que se tiene ahorita, si bien son actas computadas, el corte que llevamos ahorita es de un 66% de actas, sí hay que esperar. Si era necesaria la modificación, estoy de acuerdo con eso. El principal problema de este país es la impunidad. Si había necesidad de un nuevo poder judicial, de lo que no había necesidad era de una elección. Pareciera entonces que por la purificación de las urnas llegan diputados y senadores íntegros y probos, porque son electos por el pueblo, ¿no? También es iluso pensar que el Poder Judicial se comportaba de alguna manera prístina, blanca y que no tenía fallas, pero el haberlo hecho a través de las urnas no le va a dar sino la necesidad a la población de estar permanentemente en contacto ahora con un nuevo poder electo y de revisar su actuación para evitar esto que a todas luces sí fue un éxito de como lo manejó la presidenta. Si es que acaso el éxito era tomar el control del Poder Judicial a través de los mecanismos que se establecieron en la reforma. Un tribunal de disciplina que va a estar encima de los jueces y estos personajes afines al partido político en el poder, situación que estaba debidamente prohibida, ¿no? Y que no se respetó en su magnitud. Tonatiuh Martínez, ¿toma el control el Poder Ejecutivo? ¿Tiene ya a una Suprema Corte dócil entregada a ellos? Adelante. No, bueno, si hubiera querido hacer eso, la presidenta hubiera continuado como estaba el sistema judicial. Claramente se planteó ceder esta potestad que ya tenía en la Constitución para que el pueblo de México decidiera. Fracaso era mantener el sistema anterior, estar deseoso de que ese sistema fuera presente, o siguiera rigiendo la vida judicial del país. Eso es en realidad una necedad, me parece, del análisis. También es necesario establecer que no es que se purifique a los jueces a través de las urnas, se llama legitimidad. La legitimidad que te da el voto popular, la legitimidad a la que acceden los gobernantes una vez que vivimos los procesos democráticos. Ahora, como bien se comenta, no es malo que vamos a estar fiscalizando, vamos a ser un pueblo que esté demandando resultados al Poder Judicial. Las encuestas del INEGI también son muy claras, a ver, y quien no las quiera ver, bueno, pues cada quien, ¿no? Pero dicen que el Poder Judicial
es de lo más corrupto que tiene el país, y así lo plantea la población. También la población de esta encuesta de ENCOL que salió la semana pasada decía que quería una reforma. De ahí a que no hayan salido a votar el 70%, el 60%, bueno, pero salieron a votar 12 millones de personas. Eso le hubiera gustado mucho al PAN y al PRI tenerlo en la última votación. Roberto Mendoza, entonces la gente quería cambios, pero no salieron a votar. Adelante. No, bueno, qué bueno que Tonatiuh habla de legitimidad. Lo que le faltó a esta elección de jueces y ministros fue eso, legitimidad. Es ilegítimo que solo el 10% de la población pues vaya a votar cuando son 100 millones los que podrían haber elegido. Ahora, que vengan a decir que la votación de 10 millones la hubiera querido el PAN o el PRI, pues es inocuo. O sea, eso no tiene nada que ver con esta elección. Para empezar, ni siquiera hubo campañas, ni siquiera se hizo una campaña como tal, no hubo debates, no hubo, o sea, esto no se puede comparar la elección de candidatos únicos para un puesto con esta elección en donde hubo 2.600 candidatos. O sea, es absurdo que digan, ay, pues ya hubiera querido el PAN tener esta cantidad de votos, por Dios. O sea, ya hubiera querido el INE que votaran cuando menos, como dice Tonatiuh, el 60 o el 70%, no votó más que el 10% y el 90% no votó. Esto es un fracaso. Víctor Díaz, entonces, dice Tonatiuh en el sentido de que el pueblo quería el cambio, está en las encuestas, pero no salieron a votar. Adelante. Ante la modificación del discurso a partir del día de hoy, ¿no? El discurso anterior era 30 millones de ciudadanos exigen una reforma, pero no salieron a votar. Entonces, a partir de este momento cambia el discurso y ahora es bueno, así hubiera salido uno solo, nuestro sistema de mayoría relativa pues le daba el triunfo a los candidatos por los cuales hubiera votado. La legitimidad se va a tener que dar ahora a partir de esta modificación entonces del discurso y de decir los que salimos a votar, yo por ejemplo salí a votar, entonces yo también soy parte de esta polarización. Es otra vez estar en contra o estar a favor. Es el pueblo sabio y bueno que nunca se equivoca, pero que cuando quiere sale a votar y cuando no, bueno, no se equivocan 10 millones de personas. Yo insistiré en que todavía nos faltan elementos para poder dilucidar qué fue lo que pasó en esta elección. Si bien es un fracaso en cuanto a que la presidencia de la República misma ponía un parámetro para la participación y no se logra ese parámetro, ese es el fracaso. De ahí en más habrá que esperar porque esto no ha terminado. Tenemos que esperar resultados definitivos. Imaginemos que la jornada todavía continúa porque no están los resultados definitivos y veremos entonces si la gente que salió con convicción a votar y no anuló su voto por convicción o hasta por ignorancia. Cerramos el debate contigo, Tonatiuh. Un minuto nada más porque la guillotina nos corta a la media exacta. Adelante. Dicen que es ilegítimo que la gente salga a votar, válgame Dios, no puede ser, yo no sé en qué mundo 13 millones de personas son pocas, más para una elección, como ya se comentó, sin partidos, campañas, publicidad, y con estas boletas, pues, que hay que mejorar bastante. Estamos ante el cierre, pues, ayer fue de una jornada histórica, y no hay que regatear esto. La realidad también es que los partidos y la oposición no hicieron más por tratar de participar, como sí lo hizo la izquierda en las elecciones, por más fraude que hubiera. Hoy estamos ante un nuevo poder judicial, un mecanismo que ya podemos celebrar en los siguientes años y que va a ir modificándose en el tiempo, sí. Pero a buena hora llegó esta modificación. Muchísimas gracias, Víctor Díaz, Tonatiuh Martínez, Roberto Mendoza. Muy interesantes sus conceptos. A bote pronto, apenas estamos analizando, como dices, Víctor Díaz. Gracias a los tres por haber estado con nosotros a debate. La elección judicial en nuestro país, la elección federal más baja en participación. Hasta aquí este espacio de información. Soy su servidor, Alberto García Castillo. Continúe en la programación de Mega Noticias.